Ahora quiero hablar de los suyos. ¿Qué son los suyos? Tal vez algunos que no son de La Paz o del contexto aymara, andino, en Latinoamérica, no conocen, ¿sí? Pero los suyos son sacrificios, sacrificios vivos que se hacen a la Pachamama, ¿ya? Y lamentablemente hace algunas semanas en nuestro país salió la noticia de un joven de 30 años, un joven de 30 años que es costurero, que estaba en una entrada folclórica, si no me equivoco, en la zona de Villa Victoria, aquí en la ciudad de La Paz. Y este hombre estaba muy ebrio, porque en esas fiestas la gente lamentablemente en nuestra ciudad, en nuestro país, tiene una cultura muy alcohólica. Entonces nunca son bebedores simplemente sociales que toman una copa o algo, no. Siempre cuando empiezan a tomar es hasta terminar caídos, dormidos en la calle. Lamentablemente este joven hizo eso, lo cual es para recriminarle y para confrontar con su pecado, porque la Biblia también habla de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia nos da mandamientos claros, como en Efesios capítulo 5, de que no nos embriaguemos. No es pecado tomar un poco de vino, no es pecado quizás tomar algún tipo de bebida. Lo que es pecado sí es alcoholizarse, lo que sí es pecado es emborracharse. Y eso es lo que le pasó a este joven. Pero en esa noche, en esa fiesta, hay algo que él nos esperaba. Y es de que este hombre llamado Víctor Hugo, que es mayor de tres hermanos, recién había vuelto de Chile, resulta que sus amigos, lamentablemente esto es muy triste, y aquí hay mucho que hablar de esto, sus amigos lo emborracharon, sus supuestos amigos lo emborracharon, y después de que lo emborracharon, dice este hombre que se despertó en un ataúd enterrado en el piso. Se despertó y él cuenta su historia de cómo logró salir, logró escapar. Y ahora, ¿por qué le sucedió esto? Porque esto es algo que se sabe, pero que lamentablemente no se habla mucho. Y es de que vivimos en un país tan pagano, es que vivimos en un país tan idólatra, tan ignorante, tan retrógrada, que la gente cree que si tú haces un sacrificio de una vida humana cuando estás construyendo un edificio, ese edificio va a prosperar, ese edificio no se va a caer, esa construcción va a permanecer firme. Ellos le hacen una ofrenda viva. A veces no estoy negando de que usan animales, usan llamas, pero se conoce esto se conoce. Por debajo de la mesa, obviamente, no es de manera pública, porque la verdad los que hacen esto, arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, deberían estar en la cárcel por hacer eso. Por eso es algo debajo de la mesa que no se conoce mucho, que se hace en la oscuridad de la noche. Sacrifican hombres. Y normalmente utilizan los alcohólicos que encuentran en la calle, drogadictos, limosneros, gente que no se puede defender, gente que está fuera de sí misma, y los utilizan para hacerle una ofrenda a la Pachamama, una ofrenda a la Pachamama, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué clase de sociedad vivimos? Y esto es muy importante recalcar, ¿sí? Vivimos, como ya he mencionado, en un país pagano e idólatra. Y este mes de agosto, que es el mes de la Pachamama, si no me equivoco, porque todos están haciendo sus rituales absurdos, sus rituales ridículos, hasta nuestro gobierno apoya este tipo de ritos. Nuestro gobierno, de izquierda, progresista, comunista, es un gobierno pagano que igual hace ofrendas a la Pachamama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué clase de pensamiento y cultura es esa? ¿Qué clase de pensamiento y cultura es esa? Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque es irónico que a nosotros los cristianos nos llamen retrógradas. A nosotros los cristianos nos llaman retrógradas. Cuando el gobierno que ahora tenemos en Bolivia y la gente en general en nuestro país apoya ese tipo de paganismo, ese tipo de rituales y ceremonias ridículas e inmorales, completamente inmorales. ¿No es inmoral enterrar a un hombre vivo para que tu construcción salga bien? Es ridículo, es completamente absurdo. Y esto es una muestra de cuán inmoral, cuán corrupta es la religión andina, la religión aymara, cuán corruptas son sus ideas,
sus tradiciones. Y solamente ponte a pensar esto. Para estas personas vale más un edificio que una vida humana. ¿Estás puesto a pensar eso? Para ellos vale más eso. Una construcción, unas paredes de ladrillo con cemento, estuco, a una vida humana, a un hombre. ¿Qué clase de corrupción es esa, de perversión es esa? Es la perversión en la que estamos viviendo en nuestra época y lamentablemente nuestro gobierno, junto con Luis Arce Catacora y todos los que pertenecen a su partido político, están fomentando. Yo no quiero vivir en un país así. Eh, yo, de manera pública lo digo. Esas religiones, esas tradiciones son corruptas, inmorales y deberían estar en la cárcel todos aquellos que hacen ese tipo de sacrificios. Deberían estar en la cárcel porque están matando a un hombre. Están matando a un hombre con alevosía, incluso lo planifican. Este hombre cuando da su testimonio, él dice, o sea, esto ha sido planificado porque me han llevado a propósito a tomar, me han invitado a propósito, cerveza tras cerveza tras cerveza. Y es obvio que esto es planificado, porque alguien tiene que planificar, comprar el ataúd y dónde enterrarlo, creo. Eso hay que planificarlo, ¿sí o no? Y la verdad, toda esa gente que sigue ese tipo de tradiciones y ha estado involucrada con eso, debería estar en la cárcel. Debería estar realmente en la cárcel. ¿Qué tipo de perversión es esa? Sin hablar de que se sabe, bajo la mesa obviamente, se sabe de manera oculta, se murmura, de que lo mismo se hace en muchas minas de nuestro país. Y lo mismo se hace en muchas minas de nuestro país, no con hombres sacrificados, con niños sacrificados. Bebés se sacrifican muchas veces en las minas para que prosperen supuestamente. Y aquí algo que quiero recalcar es la superioridad del cristianismo a esas religiones paganas, a toda aquella gente, todas aquellas personas y todas esas tradiciones que ofrecen, que dan ofrendas, rinden culto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Eso es algo realmente absurdo, ¿sí? La tierra tiene mente, la tierra siente, me están hablando en serio, la tierra. Y sabemos que vivimos en una cultura tan ignorante porque la gente cuando bebe cosas siempre echa al piso y porque le está ofreciendo algo a la madre tierra. Es algo ridículo. ¿Qué clase de Dios, entre comillas, o diosa, es la madre tierra que pide sacrificios humanos? ¿Qué clase de Dios es en el que están creyendo? ¿Qué clase de diosa, es un ídolo obviamente, es un dios falso, lo que pide es de que cuando tomas un vaso de refresco, de cerveza o lo que sea, le eches un poco y te va a bendecir? Qué ridículo es eso, ¿no? Cualquier persona que se pueda analizar un poco se da cuenta, es ridículo. Es completamente absurdo e incluso inmoral que un Dios nos pida ese tipo de cosas. Qué absurdo. Que sacrifique un hombre, que sacrifique un niño para prosperar. Y esto es importante desenmascararlo, esto es importante sacar a la luz. Todas esas religiones, todas esas tradiciones son corruptas. Y no, yo no quiero un país en el cual se esté siguiendo esto. Y el cristianismo es, no tiene ni punto de comparación con ese tipo de tradiciones, con ese tipo de religiones. El cristianismo es, no sé cómo expresarlo, pero es sumamente por encima, es superior a todas esas tradiciones. Uno, porque el cristianismo está basado en documentos históricos. Está basado en documentos históricos, la escritura, la Biblia, no en tradiciones que pasaron del abuelito al abuelito, al abuelito, al abuelito, a los niños, a los jóvenes. No, no tradiciones orales, de las cuales no hay ninguna evidencia. El cristianismo está fundamentado en evidencias históricas, arqueológicas. El cristianismo está fundamentado en un documento el cual jamás ha podido ser refutado, el cual demuestra por sí mismo que no es cualquier documento, que es un documento que ha sido inspirado por Dios mismo. Y cuando nosotros leemos este documento, la Biblia, esos 66 libros, la escritura, Dios desde el principio, escucha bien, le da un valor especial al hombre.
Si ustedes leen Génesis capítulo 9, versículo 6, si ustedes leen el relato de cómo Dios creó al hombre, van a ver de que Dios dice, yo hice al hombre a mi imagen y semejanza. Ahora, obviamente, nosotros como humanidad hemos pecado, nos hemos corrompido y por lo tanto ya esa imagen está distorsionada en nosotros. Pero incluso después de que el hombre peca, Dios le dice a Noé, el hombre tiene valor y aquel que mate a un hombre, el único castigo justo es que ese hombre también muera, porque la vida del ser humano es valiosa y tiene valor no por quienes somos, sino porque hemos sido creados a imagen de Dios. Escucha, ese es el valor que Dios le da al hombre. Lamentablemente este tipo de religiones no tienen ningún valor para lo más vale, como mencioné, un pedazo de pared, unos ladrillos y cemento antes de la vida de un hombre. El cristianismo es es muy superior a este tipo de pensamientos, ideologías, de tradiciones. ¿Cómo puede ser que un bebé valga menos que una mina, que un hombre valga menos que una casa, que un edificio? No, la Biblia dice, no, el hombre tiene valor. El hombre tiene un valor intrínseco. El hombre tiene tiene un valor inherente en sí mismo, porque Dios nos ha dado ese valor, porque Dios nos ha hecho a su imagen. Y ahora, añádale a esto, sí, de que Dios, el Dios de la Escritura, el único Dios verdadero, escucha, Él no pide que sacrifiquemos a un hombre, lo emborrachemos y lo sacrifiquemos para que nos bendiga, para que esté feliz con nosotros. No. El Dios de la Escritura, escucha lo que Él hace. Él sacrifica más bien a su Hijo por nosotros. ¿Qué clase de persona estaría tranquila y feliz de adorar a la Pachamama cuando lo que te pide es que sacrifiques a tu amigo? Cuando lo que te pide es de que eches tu refresco al piso, ¿eso realmente es útil para algo? Hacer ese tipo de sacrificios y brujerías, quemar fetos de llamas. La Biblia, ¿sabes qué nos dice? De que Dios más bien estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Eso hace el cristianismo infinitamente más elevado y una religión infinitamente superior al paganismo andino y aymara que vivimos en nuestro país. Porque el Dios de la Escritura, Él dice, ¿sabes? No tienes nada que ofrecerme en realidad tú. La deuda que tú tienes conmigo es tan grande que solamente yo la puedo pagar y yo la voy a pagar por ti. Eso es lo que dice Dios. ¿Quieres estar a cuentas conmigo? ¿Quieres que seamos amigos? ¿Quieres que te adopte como mi hijo? ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Dice Dios. Yo voy a sacrificarme. Y eso es lo que Dios hizo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Eso es lo que predica el cristianismo. Pero a nosotros nos dicen retrógradas. A nosotros nos dicen una religión de ignorantes. Y a nosotros, y probablemente esto me van a hacer en los comentarios, me van a querer enjuiciar quizás por discriminar a los aymaras y a los andinos. Y sí, es lo que estoy haciendo. Estoy despreciando completamente su religión y sus tradiciones. Y lo hago de manera pública, no importan las consecuencias. Porque realmente es absurdo lo que creen. Es completamente absurdo. Y realmente es ridículo que vivamos en una sociedad que acepta ese tipo de cosas y a nosotros los cristianos nos culpan de ignorantes. Perdón, pero la última vez que vi un libro de la historia de la iglesia cristiana, no católica, ¿sí? Los católicos romanos son otra cosa. Ellos sí se han pervertido tremendamente. Vamos a hacer algún video en algún momento de ellos. Pero los cristianos que hemos seguido la escritura durante todos los siglos, siempre hemos velado por el bien de la vida, por el bien de la sociedad. Siempre hemos visto valor en el ser humano. Siempre hemos buscado que el ser humano sea salvo y no se pierda en su pecado. Hemos buscado alumbrar al mundo con nuestras buenas obras. ¿Y nosotros somos los ignorantes? La última vez que leí un libro de historia del cristianismo, que lamentablemente muchos no han leído, pero critican al cristianismo sin haber leído, nosotros no andamos sacrificando a nuestros niños para ganar prosperidad, para ganar dinero. Nosotros no andamos matando hombres, enterrándolos vivos para que mi casa no se caiga. Eso sí es ignorante. Eso sí es inmoral. Eso sí es retrógrado. Y tenemos un gobierno progresista. ¿A dónde están progresando? Eso hacían los incas de hace siglos, asesinando personas para que el dios Sol los bendiga.
asesinando personas, asesinando niños, para que sus deidades los bendigan. El cristianismo no es así. El cristianismo te dice el hombre tiene valor en sí mismo y nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro hombre, a menos de que haya cometido un delito digno de muerte. Y si no es, y la Biblia dice, ¿y quieres que Dios esté de tu lado, esté a tu favor, sea tu amigo? La Biblia dice, Dios es el que ha hecho un sacrificio por ti. Tú no necesitas hacer sacrificios. Dios mandó a su único hijo para morir en nuestro lugar, para pagar nuestra condena. Y está dispuesto, escucha, a salvarte a ti y a mí gratis. Gratis. No tienes que bautizarte, no tienes que enterrar algo, no tienes que prender una fogata como hacen en todo agosto en nuestra ciudad y meter el humo a tu casa pensando que así Dios va a estar a tu favor. No. Dios dice, ¿quieres que estemos a cuentas? Es gratis, yo ya he pagado todo por ti. No te exijo ningún sacrificio. No te exijo que tú sacrifiques a tus hijos, a tus amigos, que mates a alguien. No, yo ya he sacrificado todo por ti. ¿Quieres estar bien conmigo? Ese es el mensaje del cristianismo. Y este Dios, escucha, no se compara a los ídolos aymaras, andinos, quechuas, los que ustedes quieran nombrar. Porque este Dios, la Biblia nos muestra que hizo eso por esta humanidad. Y está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos y a entrar en una relación con nosotros, a acompañarnos como un padre, porque Él sacrificó a su único hijo para que nosotros estemos a cuentas con Él. Así que no le llames al cristianismo retrógrada si resulta que tú apoyas ese tipo de religiones. No nos llames a nosotros los cristianos ignorantes si resulta que tú apoyas y eres parte de todas esas tradiciones completamente corruptas, perversas. Nosotros no somos los ignorantes. Nosotros no somos los retrógradas. Aquellos que apoyan todas esas tradiciones, ellos son los retrógradas, ellos son los ignorantes. Pero hay salvación todavía. Reconozcan la maldad y reconozcan que los dioses que adoran no existen. Tienen manos, pero no se mueven. Tienen pies, pero ¿qué hacen? Son ídolos creados por su mente. Son ídolos creados por su mente. La gente adora rocas, piedras, montañas. Eso es retrógrada. Nosotros los cristianos adoramos al único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. No un Dios inventado por nuestras mentes, sino un Dios que se ha revelado de manera explícita en su palabra. Entonces, la verdad es triste vivir en un país así, pero espero que con estas reflexiones las cosas puedan empezar a cambiar y abramos nuestros ojos a que todas esas tradiciones y religiones realmente no convienen. No convienen. Y esas son las religiones que verdaderamente son retrógradas, ignorantes, y que la gente en realidad no tiene ningún motivo para perseguirnos a nosotros los cristianos y atacarnos a nosotros los cristianos. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. No hacemos ese tipo de cosas. Y ahora, antes de comentar algo sobre los cristianos, te animo a leer un libro de historia del cristianismo y a leer la Biblia, por favor. Porque yo ya sé lo que van a poner en los comentarios. Los cristianos hacen esto, los cristianos hacen lo otro. Déjame recordarte que no todo el que se llama cristiano es realmente cristiano. Usa tu Biblia, lee la Biblia y entonces ve qué es lo que dice la Biblia acerca de un cristiano. Pero no ataques el cristianismo sin siquiera conocerlo y es tan incoherente. Nos atacan sin siquiera conocer nuestra religión muchas veces, pero ese tipo de tradiciones nadie dice nada, ¿no? Es más, hace poco, esta semana leí en un periódico de que una pareja italiana vino a casarse según la cultura aymara, si no me equivoco, o quechua. Vino a casarse y a hacer ritos como esas culturas. ¡Wow! ¡Qué progreso! ¡Qué progreso! No, están retrocediendo, no están avanzando. Y ese tipo de religiones no nos van a llevar a nada bueno.